El grito de una mujer atravesó la penumbra y Alejandro dijo: «No puede ser». El eco resonó en la vieja casa mientras la puerta principal se cerraba con violencia. La cámara colgaba de su cuello y sus manos temblaban. Encendió la linterna, alumbrando pasillos cubiertos de polvo. El aire estaba cargado de un silencio extraño, roto solo por el crujir del suelo. Un marco cayó de la pared mostrando una foto rota. Alejandro susurró: «No estoy solo aquí». El destello de la cámara captó un rostro extraño, uno que no estaba cuando presionó el obturador. Sus ojos se abrieron con horror. La risa lejana de un niño resonó en la oscuridad y un frío helado recorrió su espalda. La fotografía revelada mostraba una figura que no existía. Al tomarla, Alejandro intentó convencerse de que era un truco de la mente. Sin embargo, el aire helado que lo envolvía parecía demasiado real. Se frotó los brazos, buscando calor en la penumbra. Su voz tembló cuando dijo: «Esto no tiene sentido». El suelo crujió detrás de él, como si alguien invisible caminara a su espalda. El sudor le resbaló por la frente, mezclándose con el polvo en su piel. Al voltear, no había nadie, solo la sombra de un pasillo que parecía más largo que antes. La sensación de ser observado crecía con cada segundo. Un reloj antiguo en la pared comenzó a sonar, aunque llevaba años detenido. Alejandro susurró: «No estoy solo». «Lo sé». Alejandro avanzó lentamente, sus pasos resonando en la madera podrida. El aire olía a humedad y a recuerdos olvidados. De pronto, un cuadro colgado en la pared mostró un reflejo que no era suyo. Él dijo: «No puede ser. Esa cara no es mía». Retrocedió un paso, pero el reflejo permaneció, observándolo con ojos fríos. La linterna parpadeó, lanzando destellos que deformaban las sombras en formas grotescas. Alejandro respiraba rápido, intentando no gritar. El silencio se rompió con un susurro lejano que pronunciaba su nombre. Con la voz quebrada, exclamó: «¿Quién eres?». El susurro se intensificó, repitiendo su nombre como un eco maldito. Alejandro apretó la cámara contra su pecho, buscando seguridad en el objeto inerte. «No estoy loco», murmuró. La temperatura descendió bruscamente, su aliento formó nubes en el aire. De repente, la linterna iluminó huellas frescas marcadas en el polvo, avanzando hacia un cuarto cerrado. El corazón de Alejandro golpeaba en su pecho con violencia. Tragó saliva y dio un paso inseguro. La voz volvió a pronunciar su nombre, más cerca, más real, imposible de ignorar. La puerta frente a él comenzó a vibrar, como si alguien golpeara desde dentro con furia contenida. Alejandro retrocedió, con la linterna temblando en su mano. «¡Basta!», gritó, aunque sabía que nadie lo escuchaba. El golpeteo cesó de golpe, y un silencio absoluto invadió la casa. El eco de su propio corazón era lo único que llenaba el vacío. Lentamente, extendió la mano hacia el pomo, dudando. El aire se volvió insoportablemente denso, como si lo empujara hacia atrás. Alejandro cerró los ojos y susurró: «Si entro, nada volverá a ser igual». Alejandro despertó en su cama sudando, convencido de que la pesadilla había terminado. Sin embargo, el olor a humedad persistía en su habitación. Se levantó y vio la cámara en la mesa. El rollo de película sobresalía como si alguien la hubiera usado. «No lo dejé así», murmuró con voz ronca. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, oscureciendo aún más la mañana. Al tomar la cámara, el frío metálico le recorrió la piel. Se sintió observado, incluso en su propio hogar. La fotografía revelada seguía en su bolsillo. Al abrirla de nuevo, el rostro desconocido parecía mirarlo fijamente. El teléfono sonó con un tono agudo que lo sobresaltó. Contestó con voz insegura: «¿Hola?». Era Lucía, su hermana menor, preguntando por qué no había dormido. «No puedo explicarlo», respondió él. Lucía insistió en visitarlo, preocupada por su estado. Alejandro trató de sonar tranquilo, pero su voz se quebraba. La idea de no enfrentar aquello solo le dio un mínimo alivio. Afuera, los truenos retumbaban como advertencias. Guardó la fotografía en un cajón como si esconderla pudiera borrar lo ocurrido.
pero el sentimiento de ser observado no desaparecía. Lucía llegó empapada por la lluvia, abrazando a su hermano al entrar. «Pareces un fantasma», dijo ella, intentando sonreír. Alejandro apenas pudo devolver el gesto. La casa olía aún a humedad, como si la tormenta también estuviera dentro. Lucía recorrió el lugar con curiosidad, sin entender el nerviosismo de su hermano. «Necesitas descansar», insistió, pero él negó con la cabeza. «¿Hay algo más aquí?», afirmó Alejandro con voz grave. Lucía se estremeció, incapaz de explicar el frío repentino que la envolvió. «Ah». Lucía exploró la sala, mientras Alejandro la seguía con la mirada. Encontró la fotografía sobre la mesa, que él juraba haber guardado en un cajón. «¿Qué es esto?», preguntó ella. Alejandro intentó arrebatarla, pero Lucía se adelantó, observando el rostro extraño en la imagen. «¿Quién está contigo aquí?», cuestionó con incredulidad. El silencio se hizo insoportable. Alejandro bajó la mirada y respondió en susurros. No había nadie, estaba solo. Lucía tembló, comprendiendo que algo imposible les rodeaba. El silencio fue roto por un fuerte golpe en la ventana, como si alguien hubiera lanzado una piedra. Ambos se giraron al mismo tiempo, pero solo había lluvia golpeando el cristal. Lucía dijo: «Esto no es normal». Alejandro apretó los dientes y contestó: «No, no lo es». Se acercó a la ventana, sintiendo que algo lo observaba desde la oscuridad. Un relámpago iluminó la calle, revelando una silueta fugaz en el reflejo. El corazón de Alejandro latió con violencia. Cuando volvió a mirar, ya no había nada. La noche cayó sobre la casa y el viento silbaba entre las rendijas. Alejandro cerró las cortinas, intentando aislar el ruido, mientras Lucía encendía una vela. «¿Por qué no encendemos las luces?», preguntó ella. Alejandro explicó que los focos parpadeaban sin razón y prefería la tenue calma de la llama. La cera derretida goteaba lentamente, marcando el tiempo como un reloj macabro. Un ruido seco se oyó en el piso superior, semejante a pasos arrastrados. Lucía lo miró asustada y susurró: «No estamos solos, ¿verdad?». Alejandro respondió con voz grave: «No, nunca lo hemos estado». Los pasos en el piso superior se hicieron más claros, como si alguien caminara con lentitud sobre la madera. Lucía se cubrió la boca, conteniendo un grito. Alejandro tomó la linterna y dijo: «Voy a verlo». Su hermana lo sujetó del brazo, rogando que no lo hiciera. «No podemos ignorarlo», replicó él, liberándose suavemente. Subió los escalones que crujían bajo su peso. La oscuridad parecía tragarse la luz de la linterna. Al llegar al pasillo, el aire se volvió helado, cada aliento formaba nubes frente a su rostro. El pasillo superior estaba lleno de polvo y puertas entreabiertas. Alejandro caminó despacio, con la linterna temblando en su mano. Un espejo colgado en la pared devolvió su reflejo, pero éste movió la cabeza antes que él. Alejandro sintió un nudo en el estómago y dio un paso atrás. «Esto no puede estar pasando», murmuró. El reflejo sonrió de manera grotesca, aunque su rostro real permanecía serio. La linterna parpadeó y el reflejo desapareció, quedando solo su imagen normal. Alejandro respiró con dificultad, con el corazón golpeando en su pecho. De pronto, una de las puertas al final del pasillo se cerró con un golpe seco. Alejandro corrió hacia ella, pero al tocar el pomo sintió un calor ardiente que lo obligó a soltarlo. La piel de su mano quedó marcada, enrojecida. «¡Maldita sea!», gritó en voz baja, agitando la mano adolorida. Desde el otro lado se escuchaban golpes, como si alguien quisiera salir desesperadamente. Alejandro retrocedió, sin saber si abrir esa puerta sería peor que dejarla cerrada. La casa parecía respirar a su alrededor, viva y enfurecida. Lucía apareció en el pasillo, corriendo con el rostro desencajado. «Alejandro, la vela se apagó sola», dijo con voz temblorosa. Él la miró fijamente, intentando mantener la calma. Los golpes tras la puerta cesaron de golpe, dejando un silencio pesado. Una corriente de aire helado recorrió el pasillo, apagando la linterna por un instante. La oscuridad los envolvió
y ambos escucharon un susurro a sus espaldas que decía sus nombres. Alejandro encendió la linterna de nuevo y gritó: «¡Muéstrate!». Pero lo único que vio fue un pasillo vacío. El silencio fue roto por un estruendo en la planta baja, como si toda la vajilla hubiera caído al suelo a la vez. Alejandro bajó corriendo, seguido de Lucía, con el corazón desbocado. La sala estaba intacta, nada había caído, pero el aire olía a hierro y a ceniza. «Esto se está burlando de nosotros», dijo Alejandro con voz firme. Lucía lo miró con los ojos vidriosos, incapaz de responder. Entonces una sombra cruzó la pared, deslizándose como humo negro. Lucía gritó: «¡La vi!». Alejandro sostuvo la cámara con fuerza, sabiendo que debía registrar la evidencia aunque lo aterrara. La cámara de Alejandro disparó un destello, congelando la sombra en la fotografía. Al revelar la imagen, un rostro distorsionado aparecía junto a ellos. «No puede ser», exclamó él, mostrando la foto a Lucía. La figura tenía ojos hundidos y una boca abierta en un grito eterno. Lucía retrocedió, con lágrimas en los ojos, incapaz de mirar la foto por más de un segundo. «Nos quiere aquí, atrapados», murmuró ella. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, sabiendo que cada disparo de su cámara traía consigo un pedazo de lo imposible. Un estrépito sacudió la cocina y ambos corrieron hacia allí. Los cuchillos colgaban en el aire, suspendidos como por una mano invisible. Alejandro levantó la linterna, iluminando el espectáculo aterrador. Uno a uno, los cuchillos cayeron al suelo, clavándose en la madera. «Nos quiere muertos», dijo Lucía entre sollozos. Alejandro apretó los dientes y replicó: «No se lo voy a permitir». Un último cuchillo salió disparado contra la pared, a pocos centímetros de su cabeza. El eco metálico retumbó, sellando el mensaje del espíritu. Lucía cayó de rodillas, llorando, mientras Alejandro la ayudaba a levantarse. «Tenemos que salir», dijo ella. Pero la puerta principal se cerró con violencia, y las ventanas comenzaron a vibrar como si estuvieran siendo golpeadas desde fuera. Alejandro corrió hacia la puerta y la golpeó con el hombro, sin éxito. El marco parecía endurecido como acero. Una voz profunda resonó en toda la casa, un murmullo incomprensible que hizo temblar las paredes. Lucía gritó: «¡Nos quiere aquí adentro!». El murmullo se transformó en un rugido, y un viento helado recorrió la sala, apagando las luces y la linterna. Alejandro abrazó a Lucía para protegerla. El suelo comenzó a vibrar, y un retrato colgado en la pared se partió en dos pisos sin uno. En pionos de las grietas emergió una figura oscura con contornos humanos. Los ojos eran pozos vacíos, y su cuerpo parecía hecho de humo. Alejandro alzó la cámara y gritó: «Si quieres mostrarte, hazlo por completo». La figura avanzó hacia ellos, ocupando cada rincón de la sala con su presencia. La figura de humo permanecía inmóvil, observándolos con sus ojos vacíos. Alejandro bajó la cámara lentamente, comprendiendo que aquello no era un simple espectro. «Quiere decirnos algo», murmuró, aunque el miedo lo consumía. Lucía negó con la cabeza, incapaz de aceptar aquella idea. El aire se volvió pesado, y en las paredes comenzaron a aparecer letras trazadas con ceniza, formando palabras incompletas. Alejandro se acercó, leyendo en voz baja: «Traición». «¡Sangre!», Lucía gritó. «¡Basta! ¡No quiero verlo!». El espíritu respondió con un alarido desgarrador que estremeció toda la casa. Alejandro recordó viejas historias de familia que su padre nunca quiso contar. Un escalofrío recorrió su piel cuando murmuró: «Esto está ligado a nosotros». Lucía lo miró incrédula. «¿Qué estás diciendo?». Alejandro respondió con voz rota: «Nuestro abuelo algo hizo, algo terrible». El espíritu avanzó lentamente, extendiendo una mano de humo hacia él. En un instante, imágenes llenaron su mente. Un hombre mayor, violencia, un secreto enterrado. Alejandro cayó de rodillas, jadeando. «Él lo mató», susurró, comprendiendo al fin el origen de aquella maldición. Las visiones se hicieron más intensas. Un crimen cometido décadas atrás
un cuerpo oculto en la tierra húmeda. Alejandro gritó: ¡basta! Pero el espíritu no se detuvo. Lucía intentó apartarlo, pero la fuerza invisible la empujó contra la pared. ¡Alejandro!, gritó ella. El espíritu pronunció su primer sonido inteligible, un susurro que parecía arrastrar siglos. Venganza. Alejandro entendió que no era un espíritu cualquiera, era la víctima de la violencia de su abuelo. Sus manos temblaban. La sangre de la familia reclamaba justicia. Alejandro se levantó tambaleante, comprendiendo que la única forma de detenerlo era enfrentando la verdad. No soy mi abuelo, dijo con voz temblorosa, pero pagaré por lo que hizo. Lucía lo miró aterrada. No digas eso. El espíritu rugió con fuerza, haciendo caer objetos alrededor. Alejandro levantó la cámara como escudo y disparó un destello. Por un instante, la figura mostró su verdadero rostro, un hombre joven con cicatrices, marcado por la violencia sufrida. La revelación heló la sangre de ambos. El rostro del espíritu se desvaneció entre humo, pero sus ojos ardían de rencor. Alejandro dio un paso adelante y dijo: «Tu dolor no morirá conmigo, pero tu historia será contada». Lucía sollozaba, suplicando que no provocara más al espectro. La figura se agitó, su cuerpo de sombras expandiéndose hasta ocupar toda la sala. El suelo crujió como si fuera a ceder bajo sus pies. Alejandro cerró los ojos y susurró: «Terminaré lo que empezó, aunque me cueste todo». El espíritu se abalanzó sobre él, marcando el inicio de la confrontación final. Tiam. El espíritu llenaba la sala como una tormenta viviente. Su rugido hacía temblar las paredes. Alejandro sostuvo la cámara frente a sí como si fuera un escudo. «No me esconderé», gritó, con la voz quebrada pero firme. Lucía sollozaba detrás de él, suplicando que huyeran. El aire helado quemaba sus pulmones. Cada respiración era un esfuerzo. La figura de humo se alzó como una ola oscura dispuesta a devorarlos. Alejandro recordó el rostro de su abuelo y el peso de la sangre derramada. Con los ojos fijos en la sombra, susurró: «Hoy termina todo». El espíritu lanzó un golpe invisible que derribó muebles contra las paredes. Alejandro se tambaleó, pero no cayó. Lucía gritó su nombre y trató de correr hacia él, pero una fuerza la arrastró hacia atrás. Alejandro levantó la cámara y disparó un destello que iluminó toda la sala. El humo se agitó violentamente, mostrando por segundos un rostro humano desgarrado por cicatrices. «Muéstrame quién eres de verdad», gritó Alejandro con furia, desafiando a la sombra que lo rodeaba. El rugido del espíritu se convirtió en un lamento desgarrador que hizo vibrar el suelo. Alejandro cayó de rodillas, pero no soltó la cámara. Las imágenes en su mente eran insoportables. Gritos, golpes, la traición de su abuelo, la muerte injusta. Lucía alcanzó a liberarse y corrió hacia él, abrazándolo por detrás. «No estás solo», susurró, sus lágrimas mojando su espalda. Alejandro apretó la cámara y respondió en voz baja: «Si quiere sangre, que la tome de mí». El espíritu se abalanzó sobre ellos con furia. La sala estalló en un caos de sombras y destellos. Alejandro apretó el obturador una y otra vez, cada flash arrancando trozos de memoria al espíritu. Aparecieron escenas superpuestas. El joven asesinado, el abuelo sonriendo cruelmente, la traición en carne viva. Lucía gritaba su nombre, intentando sostenerlo en medio del vendaval. «No eres nuestro enemigo», gritó Alejandro al espíritu. «Eres la víctima». El humo titubeó, como si la verdad hubiera atravesado siglos de odio. Por primera vez, el rugido se transformó en un llanto profundo. El espíritu se detuvo frente a Alejandro, ya no como humo, sino como un hombre joven, cubierto de cicatrices. Su mirada era un mar de dolor. Alejandro dejó caer la cámara y dio un paso adelante. «Te veo», dijo con voz rota, «y siento tu dolor». Lucía, temblando, observaba en silencio. El espectro levantó su mano, rozando el rostro de Alejandro con un gesto que mezclaba odio y necesidad de justicia. Un relámpago iluminó la escena y por un instante pareció humano otra vez. La tensión estaba en su punto máximo, redención o condena.
El espíritu permaneció frente a Alejandro con la forma de aquel joven cicatrizado. El silencio pesaba más que cualquier rugido. Alejandro alzó la voz, temblando. No soy él, pero su culpa vive en mí. Lucía sollozaba, repitiendo, no lo hagas. La figura oscura extendió su mano hacia Alejandro como buscando un pacto. El aire se volvió insoportablemente denso, y el suelo crujió bajo sus pies. Alejandro cerró los ojos y dijo, te libero de este odio, aunque me cueste. La figura osciló entre humo y carne, atrapada en su propio dolor. El espíritu rugió y atravesó el pecho de Alejandro con su mano espectral. Un alarido de dolor llenó la sala mientras Lucía gritaba su nombre. Alejandro cayó de rodillas, jadeando, pero no apartó la mirada. Si necesitas mi vida, tómala, susurró con voz rota. El espíritu vaciló, sus ojos llenos de lágrimas que no podían caer. Por primera vez, la sombra parecía humana, vulnerable. Lucía lo abrazó desde atrás, suplicando, no lo pierdas también. La sala entera se estremeció como si la casa llorara junto a ellos. El espíritu se retiró lentamente, liberando a Alejandro, que cayó exhausto al suelo. El humo comenzó a disiparse, dejando tras de sí el rostro del joven asesinado. Sus labios se movieron sin sonido, como agradeciendo. Alejandro respiraba con dificultad, su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Lucía lo sostuvo con fuerza, repitiendo, lo lograste, lo lograste. El aire helado desapareció de golpe, reemplazado por un silencio pesado pero más ligero que antes. El espectro dio un último paso hacia atrás y comenzó a desvanecerse en la oscuridad. El espíritu desapareció y la casa quedó en un silencio inquietante. Alejandro intentó ponerse de pie con ayuda de Lucía, su cuerpo débil pero su mirada firme. Se acabó, murmuró, aunque su voz carecía de certeza. El viento cesó. La tormenta afuera se desvaneció como si nunca hubiera existido. Lucía respiró aliviada, apoyando su frente en el hombro de su hermano. Pero Alejandro no sonrió. Sabía que las cicatrices de aquella noche no se borrarían. La casa parecía dormida, pero no muerta. Alejandro y Lucía salieron de la casa al amanecer, la luz dorada bañaba el suelo húmedo. Dieron unos pasos alejándose, respirando el aire fresco con alivio. Sin embargo, Alejandro se detuvo y sacó la cámara de su cuello. Revisó la última fotografía tomada lento. Su rostro palideció. Detrás de ellos, en la imagen, aparecía el joven con cicatrices, de pie en la ventana. Alejandro cerró la cámara con manos temblorosas y murmuró, «Nunca se va del todo». El silencio del campo los envolvió, dejando la pregunta suspendida en el aire. ¿De verdad terminó?